Bienvenidos. Si en las primeras partes aprendimos a gobernar nuestra mente y a ver la adversidad como una oportunidad, ahora nos adentraremos en el corazón de la filosofía estoica, la virtud en la acción. Los estoicos no creían en la virtud como una idea abstracta, sino como una práctica diaria, un arte que se perfecciona con cada decisión, con cada paso que damos. En esta sección veremos que la verdadera grandeza no está en el pensamiento, sino en el acto. Exploraremos cómo el valor no es la ausencia de miedo, sino la voluntad de actuar a pesar de él. Y cómo el carácter no es un traje que te pones para el público, sino lo que eres cuando nadie te ve. Prepárense para dejar de ser espectadores de su vida y convertirse en los actores principales, porque en el momento en que la virtud se convierte en tu brújula, te das cuenta de que el camino a la paz no es un destino, es una forma de caminar. Parte 3. El valor y la virtud en la acción. La filosofía estoica no se queda en la reflexión. Nos invita a la acción, a vivir una vida con propósito, con valentía y con virtud. En las primeras partes de nuestro viaje, exploramos el poder de la mente para controlar nuestras reacciones y la sabiduría para aceptar la adversidad. Ahora, en esta tercera etapa, nos adentraremos en el corazón de la filosofía estoica, la virtud en la acción. Para los estoicos, la virtud no era una idea abstracta que se discutía en los salones de filosofía, era una práctica diaria, un arte que se perfeccionaba con cada decisión y con cada paso que dabas. Ellos creían que el verdadero propósito de la vida no era la búsqueda de la felicidad, sino la búsqueda de la virtud. En esta sección, veremos que la verdadera grandeza no está en el pensamiento, sino en el acto. Exploraremos cómo el valor no es la ausencia de miedo, sino la voluntad de actuar a pesar de él. Y cómo el carácter no es un traje que te pones para el público, sino lo que eres cuando nadie te ve. Prepárense para dejar de ser espectadores de su vida y convertirse en los actores principales, porque en el momento en que la virtud se convierte en tu brújula, te das cuenta de que el camino a la paz no es un destino, es una forma de caminar. 21. La virtud es la única cosa de valor. Epicteto. Amigos, piensen por un momento en un pirata. Este pirata ha pasado toda su vida buscando un cofre del tesoro. Finalmente lo encuentra, lo abre y está lleno de oro, joyas y monedas. El pirata cree que ha encontrado el tesoro más valioso del mundo, pero el gran filósofo Epicteto, un hombre que vivió con la humildad de un esclavo, nos enseñó una verdad que vale más que todo el oro del mundo. La virtud es la única cosa de valor. Esta frase es una bofetada de realidad a nuestra sociedad, que a menudo mide el valor por la riqueza, la fama o el poder. Epicteto nos dice que todas esas cosas son como las monedas del pirata. Pueden ser robadas, pueden perder su valor, pueden ser destruidas. El oro puede oxidarse, la fama puede desvanecerse, el poder puede ser arrebatado. Son cosas externas que no podemos controlar. Pero la virtud es diferente. La virtud es la única cosa que no puede ser robada. La virtud no es lo que tienes, es lo que eres. La virtud es tu carácter, tu integridad, tu honestidad, tu coraje y tu sabiduría. Es la brújula interna que te guía para tomar las decisiones correctas, incluso cuando nadie te ve. Permítanme un ejemplo. Imagina a dos personas. La persona A ha acumulado una gran riqueza de manera deshonesta. Miente en sus negocios, manipula a la gente y traiciona a sus amigos para llegar a la cima. Por un tiempo parece tener un gran valor.
Tiene un gran coche, una casa grande y mucho dinero. Pero su tesoro es falso. Vive con miedo a ser descubierto, con la ansiedad de ser expuesto. Y un día su riqueza se desvanece y se queda sin nada. Y lo que es peor, se queda con un carácter roto. Ahora mira a la persona B. Esta persona vive con virtud, trabaja con honestidad, trata a los demás con respeto y actúa con integridad. Puede que no tenga tanto dinero, pero duerme en paz. Cuando enfrenta un obstáculo, lo enfrenta con valentía. Cuando tiene que tomar una decisión difícil, su brújula interna siempre lo guía hacia la justicia. Su tesoro no es externo, es interno, y nadie se lo puede quitar. Epicteto nos enseña que el verdadero valor no se mide por lo que tienes, sino por la persona en la que te conviertes. El oro puede perder su brillo, pero un carácter virtuoso, una brújula moral, es una riqueza que crece con el tiempo y nunca puede ser robada. Es el único tesoro que puedes llevar contigo hasta el final. Así que la próxima vez que te enfrentes a una decisión, no preguntes, ¿qué me dará más dinero? Pregunta, ¿qué me hará una persona más virtuosa? Porque en esa respuesta encontrarás el verdadero tesoro de la vida. 22. No te detengas a pensar qué haría un hombre bueno. Sé uno. Marco Aurelio. Amigos, piensen por un momento que la vida es un taller y cada uno de ustedes un artesano. La mayoría de nosotros, cuando nos enfrentamos a una situación difícil, nos detenemos. Nos preguntamos, ¿qué haría una persona buena en esta situación? ¿Qué diría? ¿Cómo actuaría? Nos quedamos atrapados en el pensamiento, en la teoría, en un debate interno que nos paraliza. Pero el sabio emperador Marco Aurelio, que tuvo que tomar miles de decisiones difíciles como líder, nos dio un consejo que vale más que todos los libros de filosofía. No te detengas a pensar ¿qué haría un hombre bueno? Sé uno. Esta frase es una bofetada de realidad a la indecisión. Nos dice que la bondad no es un concepto que se analiza, sino una cualidad que se vive. No es una teoría que se memoriza, es una acción que se ejecuta. El camino a la virtud no es pensar en el camino, sino caminarlo. Permítanme un ejemplo. Imagina que estás caminando por la calle y ves a una persona mayor que ha perdido sus compras y se le han caído al suelo. Una persona común podría detenerse y pensar, ¿una persona buena la ayudaría? ¿Debería hacerlo? ¿Y si llego tarde a mi cita? ¿Qué pensarán los demás si me ven? Su mente se convierte en un laberinto de preguntas. El resultado es que la persona mayor sigue en el suelo y la persona, sin darse cuenta, se ha negado a sí misma la oportunidad de ser buena. Ahora mira a una persona con una mentalidad estoica. En lugar de pensar, actúa. No se detiene a preguntarse qué haría un hombre bueno. Ya sabe que quiere ser uno. Su bondad no es una pregunta, es una convicción. Se inclina, ayuda a la persona mayor a recoger sus compras y la ayuda a levantarse. Lo hace sin pensarlo. Su acción es la respuesta, no la pregunta. Marco Aurelio nos enseña que la bondad no es un traje que te pones, es tu piel, no es una idea que albergas, es una acción que realizas. La verdadera virtud no está en el pensamiento, sino en el acto. Así que, la próxima vez que te encuentres en una situación en la que sabes que puedes hacer el bien, no te detengas, no pienses, sé. Actúa con intención, porque el mundo no necesita más personas que piensen en ser buenas, necesita más personas que lo sean. Y en el momento en que dejas de pensar en la virtud y te conviertes en ella, te das cuenta de que la respuesta siempre estuvo en la acción. De 23.
La vida es larga si sabes cómo usarla. Séneca. Amigos, ¿cuántas veces han sentido que la vida se les escapa de las manos? Que los años se convierten en meses, los meses en semanas y las semanas en días. Corremos, trabajamos, nos preocupamos y al final del camino miramos hacia atrás y nos preguntamos ¿en qué momento se fue todo? Pero el sabio Séneca, que dedicó su vida a reflexionar sobre la naturaleza del tiempo, nos dejó una de las verdades más poderosas que nos hace darnos cuenta de nuestra propia ceguera. La vida es larga si sabes cómo usarla. Esta frase es una bofetada de realidad a la queja moderna de que la vida es corta. Séneca nos dice que la vida no es corta. Somos nosotros los que la hacemos corta al desperdiciar el tiempo en cosas que no importan. Permítanme un ejemplo. Imagina que te han dado un tesoro, pero en lugar de invertirlo, lo gastas en objetos inútiles, lo dejas en un lugar donde se oxida y lo regalas sin pensar. Al final, cuando te quedas sin nada, no culpas al tesoro por ser pequeño, culpas a ti mismo por malgastarlo. El tiempo es ese tesoro. Lo perdemos en tareas que no nos acercan a nuestras metas. Lo desperdiciamos en chismes y en el drama ajeno. Lo dejamos escapar en la ansiedad por el futuro y en el arrepentimiento por el pasado. Cada uno de estos momentos es como una moneda de oro que arrojamos al río. Un ejemplo práctico. Imagina que dos personas tienen 24 horas en su día. La persona A se queja de que no tiene tiempo. Se pasa 3 horas viendo televisión, 2 horas en redes sociales, 1 hora en preocupaciones inútiles y 1 hora más en el tráfico. Al final del día, se siente agotada y sin tiempo para sus proyectos personales. Su vida, en su mente, es corta. Ahora, mira a la persona B. Él no tiene más tiempo, pero es consciente de cómo lo usa. No desperdicia horas en la televisión, sino que las invierte en un pasatiempo que le da alegría. En lugar de quejarse en el tráfico, escucha un audiolibro. En lugar de preocuparse por el futuro, invierte tiempo en un proyecto personal que le da satisfacción. Su vida, en su mente, es larga y plena. Séneca nos invita a ser conscientes de cómo usamos nuestro tiempo. No nos dice que la vida es corta, sino que nos invita a ver la enorme cantidad de tiempo que tenemos y que desperdiciamos. Nos desafía a dejar de ser consumidores pasivos de la vida y a convertirnos en sus creadores activos. Así que, la próxima vez que digas no tengo tiempo, detente y pregúntate, ¿estoy usando mi vida o la estoy perdiendo? Porque en la respuesta a esa pregunta encontrarás el tesoro que siempre has buscado. 24. La verdadera felicidad es vivir sin depender de la opinión de los demás. Epicteto. Amigos, piensen por un momento en un prisionero. Este prisionero no está encerrado por rejas, sino por una cárcel invisible, construida de miles de espejos. En cada espejo ve el reflejo de lo que los demás piensan de él. Se viste, habla y actúa, no por su propia voluntad, sino para complacer los reflejos en esos espejos. No es libre, y lo que es peor, nunca puede ser feliz. El gran filósofo Epicteto, que conoció la esclavitud física, nos dio la llave para la verdadera libertad con una de las frases más revolucionarias que existen. La verdadera felicidad es vivir sin depender de la opinión de los demás. Esta frase es una bofetada de realidad. Nos enseña que la felicidad que buscamos no está en la aprobación de los demás. No la encontraremos en los aplausos, ni en los me gusta, ni en las palabras de elogio. Toda esa felicidad es frágil, es temporal y está fuera de nuestro control. Y vivir en su búsqueda es una forma de esclavitud. Permítanme un ejemplo. Imagina que quieres emprender un negocio.
La idea te apasiona, pero cuando se la cuentas a tu familia y amigos, ellos te dan su opinión. Es demasiado arriesgado. No tienes lo que se necesita. Es una pérdida de tiempo. Una persona común, prisionera de los espejos, se rendiría. Dejaría que las opiniones de los demás se convirtieran en su realidad. Abandonaría su sueño y viviría con el arrepentimiento de no haberlo intentado. Su felicidad dependía de la aprobación de los demás, y se la negaron. Ahora, mira a una persona con una mentalidad estoica. Ellos escuchan las opiniones de los demás, pero no las dejan entrar. No son indiferentes a lo que la gente dice, pero son inmunes a ser controlados por ello. Saben que su felicidad no depende de lo que los demás piensen. Su felicidad depende de su propia integridad y del valor de su sueño. Ellos siguen adelante con su idea, no por la aprobación de los demás, sino porque es la acción correcta para ellos. Epicteto nos enseña que el camino a la felicidad no es complacer a todos, sino complacerse a uno mismo, en el sentido de ser fiel a tus propios valores y a tu propia virtud. Cuando te liberas de la necesidad de aprobación, te liberas de la cárcel invisible. Así que, la próxima vez que te encuentres haciendo algo para impresionar a alguien más, detente. Pregúntate, ¿estoy buscando la aprobación o estoy buscando la felicidad? Porque la verdadera felicidad solo se encuentra cuando te liberas de los espejos y caminas tu propio camino, sin importar lo que los demás piensen. 25. No hay viento favorable para quien no sabe a dónde va. Séneca. Amigos, piensen por un momento que su vida es un barco. A lo largo de su viaje se van a encontrar con vientos. Vientos de oportunidades, de suerte, de encuentros inesperados que podrían impulsarlos hacia adelante. Pero la mayoría de la gente, al sentir el viento, no sabe qué hacer. Las velas se agitan sin control, el barco se mueve a la deriva y al final el viento no sirve de nada. El sabio Séneca, que pasó su vida guiando a emperadores y reflexionando sobre el destino, nos dejó una de las verdades más importantes para la navegación de la vida. No hay viento favorable para quien no sabe a dónde va. Esta frase es una bofetada de realidad a la creencia de que la suerte es un accidente. Nos enseña que las oportunidades no son útiles si no tienes una meta clara. Un viento favorable, sin un destino, es solo una ráfaga de aire que te empuja en cualquier dirección. Permítanme un ejemplo. Imagina a dos personas. Ambas reciben una oportunidad increíble en el trabajo, un curso de capacitación en un área completamente nueva. El viento de la oportunidad ha soplado a su favor. La persona A no tiene una meta clara. No sabe a dónde quiere ir en su carrera. Decide tomar el curso porque es una buena oportunidad. Pero no sabe por qué lo está tomando. No sabe cómo usar el conocimiento, ni cómo aplicarlo a su trabajo. El curso se convierte en un simple diploma. El viento de la oportunidad sopló, pero no la llevó a ninguna parte. Ahora mira a la persona B. Ella tiene una meta clara. Quiere convertirse en la gerente de su departamento en los próximos 2 años. Al ver la oportunidad del curso, se da cuenta de que ese es el viento que necesita. Sabe exactamente cómo usar el conocimiento para su beneficio. Aplica lo que aprende en su trabajo, busca nuevas responsabilidades y se convierte en una líder en su departamento. El viento de la oportunidad sopló y la llevó directamente a su destino. El viento no fue más fuerte para la persona B. La diferencia no fue la oportunidad, sino la claridad. Séneca nos invita a ser capitanes, no pasajeros, a tomar el control de nuestro destino al definir exactamente a dónde queremos ir. Un sueño vago es solo un deseo.
Una meta clara es un mapa. Y cuando tienes un mapa, cada oportunidad, cada viento, se convierte en un aliado que te impulsa hacia adelante. Así que, la próxima vez que una oportunidad se presente en tu vida, no te apresures a tomarla. Detente y pregúntate, ¿estoy usando esta oportunidad para ir a algún lugar o simplemente estoy dejando que el viento me lleve? Porque si no sabes a dónde vas, no importa cuán fuerte sea el viento, nunca llegarás a tu puerto. 26. El sabio vive para sí mismo, no para los demás. Séneca. Amigos, piensen por un momento en un equilibrista. Camina en una cuerda a gran altura y sus ojos no están en su propio paso, sino en los ojos de la multitud de abajo. Unos aplauden, otros se quejan, otros se ríen. El equilibrista, en lugar de vivir en su propio mundo de equilibrio, vive en un mundo de opinión. Y en cualquier momento, un solo gesto de desaprobación podría hacerlo caer. El sabio Séneca, que vivió en una corte llena de halagos y traiciones, nos dejó una de las frases más liberadoras y poderosas que existen sobre la verdadera libertad. El sabio vive para sí mismo, no para los demás. Esta frase no significa que debas ser egoísta o ignorar a los demás. Significa que el centro de tu vida, tu propósito, tu validación, no debe estar en la opinión de los otros, sino en tu propia virtud. La vida del sabio no es un espectáculo para una audiencia, es una obra de arte para él mismo. Permítanme un ejemplo. Imagina que decides dejar tu trabajo para empezar un proyecto que te apasiona, pero que es arriesgado. Tus amigos y familia te dicen, «Estás loco, es una mala idea, vas a fracasar». Una persona común, prisionera de la opinión de los demás, se rendiría. Dejaría que el miedo y el juicio de los otros se convirtieran en su propia realidad. Su vida, que estaba destinada a ser un proyecto personal, se convertiría en un intento de complacer a los demás. Ahora mira a una persona con una mentalidad estoica. Él escucha las opiniones, pero no vive por ellas. El sabio vive para sí mismo. No en el sentido egoísta, sino en el sentido de que su principal auditorio es su propia conciencia. Se pregunta, ¿es esta la decisión correcta para mí? ¿Estoy actuando con sabiduría y virtud? Si la respuesta es sí, entonces no importa lo que el mundo diga, él seguirá adelante. El sabio sabe que vivir para los demás es una carrera que no se puede ganar. Las opiniones de la gente cambian como el viento. Hoy te alaban, mañana te critican. Y si tu felicidad y tu propósito dependen de ese viento, serás un barco sin rumbo. Séneca nos invita a ser nuestro propio juez, nuestro propio público y nuestro propio maestro. Nos invita a construir nuestra casa sobre la roca de nuestra propia virtud, no sobre la arena de la opinión de los demás. Así que, la próxima vez que te encuentres haciendo algo para impresionar a alguien más, detente y pregúntate, ¿estoy viviendo para mí mismo o estoy actuando para los demás? Porque en el momento en que te liberas de la necesidad de aprobación, te liberas para ser la persona que siempre fuiste destinado a ser. 27. No te enojes con la persona que te ha lastimado, enójate con tu propia debilidad. Epicteto. Amigos, piensen por un momento en un insecto que vuela sin rumbo y choca con la ventana. ¿Se enojan con la ventana? No. Se dan cuenta de que la ventana es solo un obstáculo inanimado y que la debilidad del insecto, su falta de visión, es lo que causó el choque. El gran filósofo Epicteto nos dio una verdad que, si la entendemos, nos hará libres del resentimiento para siempre. No te enojes con la persona que te ha lastimado, enójate con tu propia debilidad.
Esta frase es una bofetada de realidad. La mayoría de nosotros, cuando alguien nos lastima, apuntamos con el dedo. Culpamos a la otra persona por nuestro dolor, por nuestra rabia. Pero Epicteto nos dice que el dolor de una herida no es causado por el golpe en sí, sino por la vulnerabilidad que permitió que ese golpe nos afectara. Permítanme un ejemplo. Imagina que confiaste un secreto a un amigo y él lo reveló. Te sientes traicionado y furioso. ¿Con quién te enojas? Con tu amigo. Lo culpas por tu dolor y tu vergüenza. Pero Epicteto te diría que te detengas, que el enojo no debe dirigirse hacia la persona que te lastimó. En lugar de eso, te diría que mires hacia adentro y te enojes con tu propia debilidad. Tal vez tu debilidad fue la ingenuidad al confiar en alguien que te dio señales de no ser digno de confianza. Tal vez tu debilidad fue la falta de límites al permitirle a esa persona tener acceso a una parte tan íntima de tu vida. O tal vez tu debilidad es el apego a la opinión de los demás, que hace que la vergüenza de un secreto revelado te duela tanto. Cuando te enojas con la otra persona, le das el poder de controlarte. Tu felicidad, tu paz, tu bienestar dependen de las acciones de otra persona. Pero cuando te enojas con tu propia debilidad, recuperas el poder. Te preguntas, ¿qué aprendí de esto? ¿Cómo puedo ser más fuerte para que esto no vuelva a suceder? El enojo, en lugar de ser una fuerza destructiva dirigida hacia afuera, se convierte en una fuerza constructiva dirigida hacia adentro. Se convierte en una herramienta para el crecimiento personal. Te hace más sabio, más cauteloso, más fuerte. Así que la próxima vez que alguien te lastime, detente, no reacciones de inmediato, y en lugar de apuntar con el dedo, mira hacia adentro. Y cuando encuentres la debilidad que te hizo vulnerable, no la condenes. Abrázala y úsala como una oportunidad para convertirte en una persona más fuerte, más sabia y al final invulnerable al dolor causado por otros. 28. No busques que las cosas sean como tú quieres, sino deséalas como son. Epicteto. Amigos, ¿cuántas veces han estado atrapados en un embotellamiento? El tráfico no se mueve y tú, en tu auto, te llenas de frustración. Te aferras a un deseo. Quiero que el tráfico se mueva, quiero llegar a mi casa, quiero que las cosas sean diferentes. Y cuanto más te aferras a ese deseo, más te enojas, más sufres. El gran filósofo Epicteto, que nos enseñó a encontrar la paz en la adversidad, nos dio una de las llaves más poderosas para la tranquilidad con una frase que suena a rendición, pero es en realidad un acto de profunda sabiduría. No busques que las cosas sean como tú quieres, sino deséalas como son. Esta frase es la esencia de la aceptación radical. Nos enseña que la frustración y la tristeza no provienen de los eventos en sí, sino de nuestra resistencia a ellos. El tráfico es un hecho, la lluvia es un hecho, una enfermedad es un hecho. Tu sufrimiento no viene del hecho, sino de tu deseo de que el hecho sea diferente. Permítanme un ejemplo. Imagina que has planeado un evento al aire libre durante meses. Has puesto todo tu esfuerzo en ello, y el día del evento, el cielo se abre y empieza a llover. La persona A se resiste a la realidad. Sus pensamientos son: «¡Qué injusto! ¿Por qué tenía que llover hoy? Mi día está arruinado». Se lamenta, se queja y se niega a aceptar la situación. Su mente sigue atrapada en la imagen de un día soleado y sufre por algo que no puede controlar. Su deseo de que no lloviera se convierte en su mayor verdugo. Ahora mira a la persona B. Al ver la lluvia,
Su reacción es diferente. No desea que las cosas sean como él quiere. Las desea como son. Acepta que está lloviendo. Sus pensamientos son, bueno, está lloviendo, es un hecho. ¿Qué puedo hacer ahora? La lluvia no lo hace sufrir porque ha dejado de luchar contra ella. En lugar de eso, busca soluciones. ¿Podemos mover el evento al interior? ¿Podemos posponerlo? Encuentra la paz en la aceptación y la creatividad en la adaptación. Epicteto nos enseña que el camino a la felicidad no es hacer que el mundo se adapte a ti, es adaptarte tú al mundo. Es una liberación. En el momento en que dejas de luchar, te liberas de la ira y la frustración. Te das cuenta de que la vida, con sus subidas y bajadas, es como es. Y en ese acto de desear lo que es, te das cuenta de que lo que realmente querías, la paz, siempre estuvo a tu alcance. Así que, la próxima vez que te encuentres en un conflicto con la realidad, recuerda la sabiduría de Epicteto. Detente, no te enojes con el tráfico o con la lluvia. Desea el tráfico, desea la lluvia, y en ese acto de profunda humildad te darás cuenta de que la tranquilidad no es un destino, es una forma de navegar por el mundo. 29. La verdadera riqueza no es tener mucho, sino necesitar poco. Epicteto. Amigos, piensen por un momento en un coche. No en un coche cualquiera, sino en el coche de sus sueños. Es brillante, rápido, tiene todos los lujos que pueden imaginar. Ahora, imaginen que tienen la oportunidad de conducir ese coche por toda la vida. Su felicidad es total. Pero ¿qué sucede cuando la vida les da otro coche, y otro, y otro? ¿Qué sucede cuando su garaje está lleno y su vida se convierte en una carrera para mantener y proteger todos esos coches? La alegría inicial se desvanece y es reemplazada por el estrés y la ansiedad. El gran filósofo Epicteto, un hombre que vivió con casi nada, nos dio una de las frases más revolucionarias y liberadoras que existen sobre la riqueza. La verdadera riqueza no es tener mucho, sino necesitar poco. Esta frase es una bofetada de realidad a nuestra sociedad, que nos dice que la riqueza es una acumulación sin fin. Epicteto nos enseña que la riqueza no es una cifra en el banco, es un estado mental. La verdadera riqueza no es llenar tu vida de cosas, sino de propósito. Permítanme un ejemplo. Imagina a dos personas. La persona A cree que la riqueza es tener mucho. Trabaja 80 horas a la semana, sacrifica su salud y sus relaciones por un solo objetivo: comprar más cosas. Tiene un coche de lujo, una casa de ensueño y la ropa de diseñador, pero vive con estrés, ansiedad y un miedo constante a perder lo que tiene. Su vida es una carrera para llenar un vacío que nunca se llena. Ahora mira a la persona B. Él cree que la riqueza es necesitar poco. Vive una vida sencilla, con un trabajo que ama y que le permite tener tiempo para sus pasiones. No tiene el coche más caro, pero ama el que tiene. No tiene la casa más grande, pero la llena de amor y risas. No se define por las cosas que tiene, sino por las experiencias que vive y las relaciones que cultiva. Y, lo que es más importante, no vive con el miedo a perderlo todo, porque su felicidad no depende de lo material. Epicteto nos enseña que la búsqueda de la riqueza externa es una trampa sin fin. No hay una meta final. Siempre querrás más. La verdadera libertad no está en acumular, sino en el acto de liberarse de la necesidad de acumular. Es el poder de decir, ya tengo suficiente. Así que, la próxima vez que sientas el impulso de comprar algo solo para sentirte rico, detente y pregúntate, ¿estoy buscando la riqueza externa o estoy buscando la paz interna?
porque la verdadera riqueza no es el tamaño de tu garaje, sino la ligereza de tu corazón. 30. La mejor venganza es no ser como tu enemigo. Marco Aurelio. Amigos, piensen por un momento en un espejo. Si una persona te mira con rabia, la única manera en que el espejo puede responder es reflejando esa rabia. La mayoría de nosotros, cuando alguien nos hace daño, respondemos con la misma moneda. Nos enojamos con el que se enoja, odiamos al que nos odia y devolvemos el golpe a quien nos golpea. Creemos que esta es la forma de vengarnos, de restablecer la justicia. Pero el gran emperador Marco Aurelio, que tuvo que lidiar con enemigos, traidores y la envidia de su corte, nos dejó una de las frases más revolucionarias y liberadoras que existen sobre la venganza. La mejor venganza es no ser como tu enemigo. Esta frase es una verdad increíblemente poderosa. La venganza no es un acto de fuerza, sino de debilidad. Cuando te vengas, te conviertes en un reflejo de tu enemigo. Permites que su ira, su odio y su maldad entren en ti y te transformen. Él gana porque te ha convertido en una versión de sí mismo. Permítanme un ejemplo. Imagina que un colega difunde un rumor falso sobre ti en el trabajo. Te sientes traicionado, enojado y humillado. Tu primer impulso es vengarte. Podrías difundir un rumor aún más cruel sobre él, sabotear su trabajo o confrontarlo con ira. Si haces esto, te has convertido en un mentiroso, en un saboteador, en una persona consumida por el rencor. Te has convertido en tu enemigo. Ahora, mira a una persona con una mentalidad estoica. En lugar de vengarse, elige la no acción de la venganza. Elige ser el reflejo inverso. No difunde rumores, no sabotea, no se consume por el rencor. En su lugar, se enfoca en su propio trabajo, mantiene su integridad y deja que la verdad se revele por sí misma. El colega sigue siendo un mentiroso, un traidor, pero la persona que no se rebajó a su nivel sigue siendo honorable. Ha ganado la batalla más importante, la batalla por su propia alma. Marco Aurelio nos enseña que el verdadero poder no está en devolver el golpe, sino en no tomarlo. El verdadero poder es mantener tu carácter, tu integridad y tu paz, sin importar lo que el mundo te lance. La mejor venganza no es hacer que tu enemigo pague. Es negarle el poder de controlarte, es demostrar que su maldad no tiene la fuerza para corromperte. Así que, la próxima vez que alguien te ofenda, no te conviertas en un espejo. Recuerda la sabiduría de Marco Aurelio. Elige no ser como tu enemigo, porque al hacerlo, no solo le niegas la victoria, sino que te das la tuya. Hemos llegado al final de nuestra tercera etapa. Si en la primera parte aprendimos a dominar la mente y en la segunda a usar la adversidad, en esta hemos descubierto que la virtud no es un pensamiento, sino una acción. Hemos visto que el carácter es lo que somos cuando nadie nos ve y que el hombre más fuerte es el que se domina a sí mismo. Hemos comprendido que la mejor venganza es no ser como nuestro enemigo y que la verdadera riqueza no es acumular, sino necesitar poco. Ahora que hemos aprendido a vivir con virtud, es momento de enfrentarnos a los dos maestros más grandes de la vida, el tiempo y la muerte. En nuestra última parte, descubriremos que el tiempo no es un enemigo que se nos escapa, sino un tesoro que se nos presta, y que, en la conciencia de nuestra propia mortalidad, encontraremos la clave para vivir cada día con un propósito que el mundo no nos puede quitar. Prepárense, porque en la siguiente etapa, la meta no será escapar del fin, sino abrazarlo para vivir de verdad.